Buenas tardes, junto con mi compañera María Fernanda Angarita y yo, María Paulina Almeida, vamos a desarrollar el protocolo de la clase del 27 de septiembre, en donde abordamos dos temas principales. Por un lado, hablamos sobre la crucifixión como tecnología de castigo en el mundo romano y por otro, sobre una explicación racional de la crucifixión como salvación. Empezando con la crucifixión como tecnología de castigo, recordemos que esta pena en el mundo romano, que es el principal símbolo del cristianismo, era la peor pena, dado que pues, era difamatoria, vergonzosa e infamante. Sin embargo, la crucifixión era la última etapa de la pena de muerte, pues antes se torturaba al individuo, especialmente se recurría a la flagelación, es decir, al azote del individuo con un látigo de siete colas. Aquí podemos observar una escultura de la flagelación de Cristo en la Catedral de Murcia de Francisco de Salzillo, un escultor español, y como podemos observar, digamos que se pretendía causar un gran sufrimiento al individuo antes pues, de ser crucificado. Después de la tortura que sufría el individuo, seguía una etapa denominada como calvario, que básicamente consistía en que el individuo debía cargar el palo horizontal de la cruz donde iba a ser crucificado. Erróneamente, pues en las obras de arte se representa a Cristo cargando la cruz entera, como podemos observar pues, en esta imagen. Sin embargo, hay que tener en cuenta que solo pues el individuo cargaba el palo horizontal. Asimismo, también se representa a Cristo vestido, pues cargando la cruz, pero tanto la tortura como el calvario y ya de por sí la crucifixión, el individuo estaba desnudo. Seguramente artísticamente se representaba a Cristo pues vestido, digamos que para evitar esa vergüenza y difamación que estaba presente en todo este proceso. Bien. Una vez flagelado y pasada la etapa del calvario, ahora sí se crucificaba al individuo. Y esto se daba por fuera de las ciudades principales. Los individuos pues, se colgaban afuera de las ciudades. Generalmente en la cruz había un asiento o sedile, como podemos observar aquí o aquí, donde pues el individuo se sentaba y por lo tanto ese asiento soportaba el peso del individuo. En esta forma de crucifixión con sedile, el individuo pues muere por cansancio, inanición y desangramiento, lo cual pues se daba en un gran lapso de tiempo y el individuo duraba mucho tiempo colgado. Sin embargo, en algunos casos se quitaba este asiento con el objetivo de que el individuo muriera mucho más rápido y no durara colgado pues a la vista de todo el mundo por mucho tiempo. En el caso de Cristo, se quitó el sedile de su cruz, esto en razón pues, de evitar un levantamiento de la población cristiana, teniendo en cuenta lo que significaba la figura de Cristo para el mundo pues cristiano y pues que todo el proceso de crucifixión es muy lesivo y vergonzoso, además de que verlo colgado por mucho tiempo podría generar un malestar colectivo. Por otro lado, y digamos siguiendo el mismo razonamiento, también al momento de colgar y crucificar a Cristo se tapó su pubis para ocultar su desnudez. Esto en razón de que para el mundo judío cristiano la desnudez no era igualmente percibida que para el mundo greco-romano. Para el mundo judío cristiano o judaico, la desnudez pues, era infamante y vergonzosa. De esta manera y muy rápidamente pues podemos observar todo lo que implicaba la crucifixión, todo el dolor y sufrimiento que albergaba esta tecnología de pena o de castigo, no solo para el individuo, sino también
lo que podía llegar a implicar para la comunidad en general. Del siglo V al siglo VII existían muchos cristianismos diferentes, por ende, existían muchas imágenes diferentes de Cristo. Para evitar que la iglesia se quebrantara, Constantino intenta homogeneizar todas estas imágenes que se tenían de Cristo por medio del concilio de Niceno. Estas diferentes imágenes de Cristo eran descritas por los evangelistas, los cuales buscaban respuestas emocionales en sus lectores, por medio de narraciones de orden dramático e imágenes poéticas. Durante la clase vimos dos evangelios, uno en el que muestran a Jesús como un ser temerario, muestran un lado un poco más humano, en el que le teme a la muerte, y otro en donde se muestra como un ser un poco más racional frente a lo que significa su crucifixión y cómo ésta va a salvar al mundo. Los evangelios que describen la muerte de Cristo o aquellos que intentan explicar la muerte de Cristo se dividen en 5. El recomienzo del mundo, la adopción humana de la imagen de Cristo, el rescate y la liberación y el sacrificio ritual. Cuando se referencia a rescate es bastante curioso porque dentro del derecho romano rescate significa fianza. Esto significa que la muerte de Cristo es un pago bajo fianza, lo cual nos permite la salvación por medio de la crucifixión. Mientras que dentro del sacrificio ritual, Jesús era explicado como víctima y sacerdote al mismo tiempo. Esto significa que su muerte era voluntaria y por absoluta libertad. Esto lo podemos ver en las cartas de San Pablo o las cartas a los hebreos. La verdadera pregunta es ¿por qué se necesita la crucifixión de Cristo? Y básicamente es porque Dios exige sacrificios para regular el cosmos, porque estos sacrificios satisfacen lo que la divinidad exige. La base para las primeras explicaciones racionales de la crucifixión fueron el arrianismo, que fue una corriente del cristianismo que era la más popular dentro del reino de Constantino, y básicamente decía que Dios era una mónada indivisible y perfecta por sí misma. Por ende, Cristo no tenía el mismo grado de divinidad, pues éste había sido generado por Dios, lo que implica que Cristo puede morir, mientras que un Dios no. Esto era problemático, puesto que para Constantino, Padre, Hijo y Espíritu Santo eran la misma cosa, y para el arrianismo eran cosas completamente diferentes, por ende Cristo podía morir. Aquí es donde aparece Atanasio de Alejandría. Él es el que explica cómo la muerte de un Dios puede pagar jurídicamente el pecado jurídico de Adán y Eva. La idea de que Dios muera para poder pagar el pecado que cometieron Adán y Eva es que sus hijos no murieran para pagar este pecado que habían cometido. En principio, Dios no podría perdonar esa transgresión de Adán y Eva porque esto sería una falta a su propia justicia. Además, no podría permitir que la creación se arruine por el demonio. Por ende, la crucifixión es una especie de truco para pagar el pecado. Es una especie de sustitución dentro del derecho romano, lo que implica que solo un ser humano puede pagar por el pecado cometido de un ser humano. Por ende, Dios no podría morir porque no sería una sustitución justa, hablando del pecado de Adán y Eva, que son dos seres humanos.